el día de hoy hemos tenido una reunión con un grupo de autoconvocados, como se denominan ellos, respecto de para explicarles los alcances de la vigencia de la medida cautelar dictada por la justicia santiagueña. Están tomando el caso aislado de la justicia de Rosario, de Santa Fe, en el cual se reconoce a un ahorrista individualmente la posibilidad de acceder a los beneficios de lo que en teoría se denomina esfuerzo compartido. En Santiago del Estero, la particularidad de la medida dictada por el doctor Escarano en la Justicia de Paz Letrada da cuenta de que acoge a todos los beneficiarios de los planes de ahorro, a todos los suscriptores, sean que hayan suscrito los planes de ahorro en la provincia o que tengan el domicilio en la provincia de Santiago del Estero, y permitiéndoles pagar o permitiéndoles mantener la vigencia del contrato, abonando la cuota o la alícuota que le corresponde, actualizando el valor de abril del 2018 con el índice del precio al consumidor, con lo cual da esta medida judicial mayores garantías, no solamente de la posibilidad del cumplimiento al ahorrista, sino también de la posibilidad, aún para el hipotético caso de que la sentencia viniera adversa, la diferencia que tuvieran que abonar los ahorristas en uno y otro caso es muy favorable la sentencia dictada por la justicia santiagueña. Hasta el momento seguimos aguardando que se constituyan las salas del Superior Tribunal de Justicia para definir, por un lado, ante qué juzgado debemos tramitar la acción colectiva principal, y también aguardando que se constituyan para tratar las apelaciones que hicieron todas las administradoras de planes de ahorro a la vigencia de la medida cautelar. Quiero decir también que en la página de nuestra Defensoría del Pueblo se encuentran vigentes los últimos índices de actualización que publica el INDEC para adecuar el cálculo de los depósitos que deben hacer, y desde diciembre del año pasado, en cuotas individuales para cada una de las administradoras de planes de ahorro. Otro aspecto que debemos poner de relieve es la muy particular circunstancia de algunas administradoras que enviaron cupones de pago y que suministraron esa información al juzgado, dando cuenta de que se acogían a la medida cautelar, pero de la simple lectura de esos comprobantes da cuenta, primero, que no solamente no especifican de que se han acogido a la medida cautelar, es decir, que están respetando el mandato judicial, porque utilizan términos genéricos como deducir débitos y créditos, es decir, no hay una constancia específica a qué se refiere con esa deducción, sino que además de la resulta de ese comprobante se da cuenta cualquier lector de que solamente están impactando los montos sobre los gastos administrativos y los seguros, haciendo que la alícuota no ingrese un solo peso del ahorrista a imputar un pago a cuenta, con lo cual el perjuicio que pueden llegar a ocasionar con esos comprobantes es mayor aún a la vigencia de la medida cautelar, que está, vuelvo a decir, en plena vigencia en Santiago del Estero.